Mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos, avanzamos con más entrevistas. Ya está con nosotros el doctor Javier Sisa, director jurídico de la Cámara de Industrias y representante de los empleadores ante el Consejo de Salarios. Ayer, el presidente de la República anunció un incremento al salario básico unificado de $25, con lo cual a partir de enero de 2022, el salario básico en el Ecuador será de $425, una decisión que se venía especulando en días anteriores por parte de algunos sectores que justificaban esta disposición del presidente de la República por las presiones que se venían produciendo, por el desgaste en la imagen que muestran las encuestas y en medio de una situación económica absolutamente complicada. También con el fondo de una ley tributaria que entrará en vigor en enero del próximo año y que también representa un golpe considerable, no solo a la clase media, sino también a un sector, a una parte del sector empresarial. Saludamos entonces al doctor Javier Sisa. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El sector productivo, el sector empresarial está preparado para enfrentar este incremento de voz del presidente de la República, el más alto de los últimos 8 años, $25 con los costos adicionales que esto conlleva. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y saludos también a ustedes, esperando que tengan un gran día. Respecto a lo que usted me consulta, lamentablemente el incremento está fuera de los parámetros técnicos y legales que debían considerarse para el incremento salarial. Las condiciones todavía no son las ideales económicamente, estamos todavía en una pandemia, estamos todavía en una crisis y los efectos se siguen sintiendo. Recién a mitad de año, recuerden ustedes, empezaron las actividades presenciales y se han ido reactivando progresivamente. Pero eso no significa que los sectores económicos estén en una situación similar a la del 2019 todavía. Eso significa, por ende, en nuestro criterio, que debía esperarse un incremento en la magnitud que se está hablando para cuando las condiciones económicas realmente lo sostengan. La productividad en el Ecuador, por ejemplo, siempre ha estado negativa, por lo menos en los últimos años, desde 5 años ha estado negativa, y estos son factores que se consideran precisamente para el incremento salarial, cómo las personas producen esa masa de bienes y servicios en su tiempo de actividad. Cada vez estamos, como digo, en signos negativos, y eso preocupa precisamente para la reactivación. Y usted lo dijo, Licenia, también tenemos hace pocos días un impacto muy fuerte desde el lado tributario que va a significar una carga para las empresas donde sostienen principalmente el empleo formal. Recordemos aquí, lo que interesa es realmente que se vaya incrementando ese empleo formal, ese empleo adecuado que se llama internacionalmente, que el día de hoy está en un 32%. Es decir, hay un 62.9% de ecuatorianos que están en el empleo no adecuado, es decir, que no trabajan las horas completas, no ganan los salarios adecuados, y esa es la realidad que quisiéramos modificar. Pero esa realidad con un incremento tan alto como el que vamos a tener para el próximo año, lamentablemente no se va a modificar. ¿Cómo está, Javier? Qué gusto, buenos días. Buenos días. Yo le entiendo perfectamente bien, sé además cuáles eran los valores que desde el sector de los empleadores estaba proponiendo, pero acá hay un anuncio que es político, ¿no? Porque el anuncio ayer lo hace el ministro, no lo hace el ministro de Trabajo, lo hace el presidente, en una puesta en escena muy bien montada, con supuestamente trabajadores atrás, aplaudiéndolo mientras él hacía el anuncio. Y se trata de un ofrecimiento de campaña, que ha dicho $500 aumento salarial, y va a ser 25 por año durante los 4 de gobierno. ¿Qué hacemos entonces si es que el presidente ahora está de alguna forma y de manera parcial cumpliendo su ofrecimiento de campaña? Sí, como dije al inicio de esta entrevista, el anuncio es político netamente y no es técnico ni jurídico, económico tampoco. Lamentablemente en el Ecuador tenemos una deficiencia general de cumplimiento de la ley y no es de este gobierno, no es del anterior ni el anterior. O sea, siempre sucede lo mismo, lamentablemente. Recuerden ustedes la ley y el código, el 118 del Código del Trabajo dice claramente que si no hay acuerdo, lo que debe corresponder es la inflación proyectada del siguiente año. Esto es 1.28 que lo ha determinado el Ministerio de Finanzas. Pero durante varios años nos hemos acostumbrado a desconocer o desobedecer la ley. Ya había en su momento, se incluyó factores que se llamaban de equidad, otros de compensación, y ahora es oferta de campaña. Entonces, no sorprende realmente usted dice la puesta en escena
Lamentablemente, en el Ecuador somos un país en el que el principio de legalidad o no se cumple o es muy débil. Doctor Sisa, usted como representante de los empleadores en el Consejo del Salario, ¿no les consultaron tomando en cuenta de dónde proviene el presidente de la República, también del sector empresarial, pero el sector financiero? Pero no hubo esa conversación previa, esa consulta a ver si están o no en condiciones de asumir un incremento de $25 con los costos adicionales que esto significa, y a cuántas personas beneficiaría, porque esto se aplica solo a los que ganan el básico unificado, que el año, que hasta hoy, hasta este 31 de diciembre es de $400. Sí, bueno, en el seno del Consejo Nacional del Trabajo se discuten las alternativas para el incremento salarial. Lamentablemente, y aquí hay otro déficit también de diferentes gobiernos, el Consejo solo funciona a finales de año para la discusión salarial y por eso es muy difícil que logremos acuerdos con los trabajadores. El concepto del Consejo Nacional del Trabajo es un órgano asesor en política laboral, pero salvo contadas excepciones, en ese consejo se ha discutido realmente los temas de reforma. En el año 2009, de hecho, cuando se intentó precisamente darle una nueva función al Consejo de Trabajo, logramos importantes acuerdos con los trabajadores. Entonces, inclusive de reforma laboral que podrían adoptarse para la reforma que menciona el presidente de la República que se presentaría el próximo año. Entonces, el Consejo tiene un potencial bien interesante, pero lamentablemente no ha sido utilizado por los diferentes gobiernos. Pero en el seno del Consejo discutimos, por supuesto, las últimas semanas, el último mes, discutimos las alternativas. El gobierno, por supuesto, tenía siempre la posibilidad de cumplir, como lo ha hecho con su oferta de campaña. El lado de los trabajadores, lamentablemente, no hizo ninguna propuesta técnica, sino se acogió a la versión política. Y lo que nosotros intentamos siempre es llevar una discusión técnica y utilizando las diversas herramientas que hay disponibles. El Código del Trabajo, hay incluso convenios internacionales y recomendaciones que establecen varias condiciones que se pueden analizar para la discusión o para la negociación salarial. Incluso el gobierno anterior sacó una fórmula que sí tiene varios reparos desde lo técnico, pero que ayuda a la discusión y nos hace entender cuál es la real capacidad de los sectores para asumir un incremento laboral. Todo eso lo presentamos, pero lamentablemente este año el ofrecimiento político fue el que marcó la agenda. Vuelvo a decir, no hubo una discusión técnica, los trabajadores hicieron su apuesta por la parte política, igual que el gobierno, entonces lamentablemente no se pudo avanzar en conversaciones. Pero, a ver, en este caso, el ministro de Trabajo venía conversando con distintos sectores, trabajadores, empleadores y de tales. ¿Quiere decir entonces que este incremento que ha anunciado el presidente de $25, además, fue inconsulto? O sea, ¿ustedes tenían alguna idea de que iban por ahí o no? ¿O les cogió de sorpresa el anuncio? No, todo el Ecuador escuchó la oferta de campaña y todos sabíamos que había esa, digamos, esa fuerza detrás para la Pero negociación. ustedes venían conversando con el ministro de Trabajo. En el seno del Consejo de Trabajo, por supuesto. El ministro nunca presentó una cifra, nunca hizo una presentación incluso de la fórmula que establece el acuerdo ministerial para la posible fijación salarial. Fuimos nosotros los que presentamos esos datos, pero simplemente sabíamos que detrás podía pasar esto. Lamentablemente es una decisión, vuelvo a decir, que está fuera de los parámetros legales y económicos y que muy probablemente va a afectar al empleo, ese empleo que todos queremos proteger. Y esta es la realidad, lamentablemente todos ven a las grandes empresas y dicen, mira, todos han estado trabajando. Y de hecho en el discurso incluso sindical parece que todo el Ecuador es de multinacionales y no es así. ¿Cuáles van a ser las consecuencias, doctor Sisa, de este incremento? Las consecuencias, y les planteo lo mismo que seguramente les va a pasar a ustedes, que van a reducir la cantidad de personal o el número de gente que está trabajando con ustedes, o incluso se van a abstener de contratar nuevas personas. Y esto, vuelvo a decir, no lo veamos desde las empresas o desde las grandes empresas, sino en la realidad de cada uno. Si usted necesita una persona para que le ayude en su oficina, en su casa, pero viendo el costo salarial, porque no es solamente los $25, esto representa además incrementos en las bonificaciones adicionales que tienen los trabajadores. De hecho, significa para el empleador más o menos 500, casi $600 el monto total con todas
las bonificaciones que recibe el trabajador, 596 exactamente, lo que le cuesta al empleador. Entonces, cuando una persona quiere contratar o quiere mantener el empleo, dice, a ver, son $600 que tengo que pagar con todos los beneficios de ley. Entonces, muy probablemente voy a decir, me abstengo de contratar. Y esa es la realidad. O la otra, lo que sucede comúnmente es, a ver, si te formalizo me va a costar $600 o 596 para ser exacto, entonces mejor me voy por la vía paralela, llamémoslo así, por la informalidad. Y entonces el problema termina ahondándose porque no resolvemos lo que todos queremos hacer, que haya un empleo formal. Y esto es una necesidad y quizás en las pocas cosas que todos los ecuatorianos coincidimos es necesitamos mejorar el empleo, necesitamos una reforma. Pero cuando hablamos de los cómo, ahí se desarma, digamos, esa idea general y es donde encontramos las diferencias. Pero el efecto principal, que es coyuntural inmediato, es la disminución posiblemente del empleo. Y ya nos ha pasado. Miren la secuencia, por ejemplo, de todos los años. Yo tengo la secuencia desde el 2014 hasta acá. Los incrementos salariales no han mejorado el empleo pleno. Desde el 2014 hay una constante, y digo el 2014 fue porque fue el mejor año, estuvimos sobre el 52% en empleo pleno, y después ha ido constantemente reduciéndose, incrementándose también al mismo tiempo los salarios. Entonces, subir salarios no necesariamente va a generar una mejora en el empleo pleno. De hecho, son las políticas laborales, las políticas de largo plazo, lo que beneficiará a futuro precisamente cambiar este esquema y la inversión, si es que se logra hacer inversión, que este año o el próximo año, perdón, va a ser muy difícil por las condiciones. Nuevamente hay una afectación tributaria, hay unos nuevos impuestos que van a cortar la inversión que tenían estas empresas o los que podrían hacer inversión que genera a su vez empleo, se va a cortar con estas contribuciones y por ende el efecto nuevamente es un círculo, llamémoslo así, vicioso. Menos inversión, menos empleo y obviamente las cifras nos siguen perjudicando. Pero fíjese usted que en contrapartida, yo le quiero citar lo que ha sido parte de los estudios que ha llevado adelante David Card, que es Premio Nobel de Economía, quien ha dicho que el salario mínimo no destruye el empleo y que más bien, digamos, el incremento salarial y a ustedes, a los empresarios y a la economía en general, más bien lo que ayuda es a incrementar el consumo. Claro, pero mire, debería usted revisar todo el estudio del mismo señor y de otros. De hecho, hay estudios del año 2019 que nos hablan precisamente de cuál debería ser el análisis correcto. Y esto se parte, o desde dónde se parte. Si el salario básico es alto y se aplica de forma general, en el caso ecuatoriano, si nos comparamos con la región, es de los más altos. De hecho, el poder adquisitivo ecuatoriano es significativamente más alto, incluso que nuestros vecinos. Si nos comparamos el punto de partida, que es el monto salarial, más la generalidad de la aplicación, entonces el resultado es negativo. Y en el caso ecuatoriano, contrario a lo que sucede en otros países, tampoco tenemos herramientas para cubrir, digamos, cuando uno tiene necesidades muy puntuales de contratar a alguien. Un error, lamentablemente, que está en la Constitución es la eliminación del contrato por horas, que en otras legislaciones sí permiten y ayudarían, por ejemplo, a cubrir necesidades puntuales sin restringir el empleo. Pero que podría incorporarse en la reforma laboral que dice el presidente va a enviar en enero. No, lamentablemente en reforma laboral no se puede modificar la Constitución. La ley siempre es inferior a la Constitución, entonces no podría hacer ese cambio. Necesitamos una reforma constitucional y creo que ahí fuera, mi análisis no es de ninguna manera político, fuera de cualquier análisis político, lo han reconocido varios sectores el error que fue eliminar en la Constitución del 2008 el contrato por hora, que bien controlado, por supuesto, ayudaría a cubrir esas necesidades. Piense usted, Alexis. En esta época navideña, las jugueterías que necesitan más personal, por ejemplo, o en los feriados, hoteles, restaurantes, etcétera. Exactamente, eso es justo lo que le iba a decir. Piense usted, este momento necesita alguien, el costo mensual va a ser 425 y dice, mira, no me alcanza porque son $600 al final. Entonces te contrato por horas, te pago lo que necesito para el tiempo que necesito y con eso soluciono. Hay algunas alternativas, por supuesto, en la legislación con modelos contractuales que se han ido generando a nivel de acuerdos ministeriales, que eso no es precisamente de este gobierno, sino del gobierno anterior, que ayudaron de alguna manera en el tiempo de la pandemia y que todavía se podrían utilizar, pero que no, digamos, no hay muchos mecanismos todavía
para poder generar ese empleo parcial, ese empleo ocasional o eventual que necesitamos. Ahora, doctor Sisa, del otro lado, la clase trabajadora ha venido golpeada por la pandemia, golpeada por la ley humanitaria, con una reducción de la jornada laboral, con una reducción de su salario y con un congelamiento del salario básico unificado durante este año. Es también por demás justo que haya tenido un incremento salarial de esta naturaleza, ¿cree usted? A ver, Liceña, perdón, lo que sucedió el año 2020 está fuera de cualquier registro. Y si hacemos el análisis por la legislación y por los impactos, deberíamos considerar qué pasó atrás, cuál fue la causa. Y vuelvo a decir, y me acojo a lo que han dicho varias personas, la legislación quedó totalmente obsoleta para la realidad. Nunca estaba medida esta realidad, esta pandemia, esta crisis tan grande y generalizada. Coincido, en cambio, que la ley fue un auxilio para poder solucionar o para poder mantener el empleo. No todo, no, por supuesto, a nadie le gusta que le reduzcan el sueldo, a nadie le gusta tener que hacer concesiones, pero si el efecto es mantener el empleo, creo que fue una justa medida para solucionar. De hecho, en la ley hay varios problemas. Nosotros mismos hemos planteado alguna demanda de inconstitucionalidad por problemas que están allí, pero ayudó a solucionar. Este año, por supuesto, la realidad ha cambiado y sin duda ha mejorado, las ventas han mejorado, pero vuelvo a decir, no es la realidad siquiera todavía del 2019 y no se ha incrementado tampoco los precios, la inflación ha sido negativa, no ha habido un efecto por inflación también que haya golpeado a los ecuatorianos. Estábamos de acuerdo que se da un incremento y si usted hace el análisis, legalmente debería ser de $5. Puede sonar poco, pero eso es el incremento que justificaba la ley y los parámetros económicos. Entonces, la medida era incrementar. Aquí el problema es cuánto se ha incrementado, porque termina siendo una medida que muy probablemente va a afectar a las empresas, a las MIPYMES principalmente, que son aquellas que al día sufren y están realmente mirando cómo pagar sus nóminas a fin de mes. Muchísimas gracias, doctor Sisa, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado y por su apertura. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, un buen día. Muy gentil, Javier, un gusto. Javier Sisa, director jurídico de la Cámara de Industrias y Producción, dándonos a conocer la posición del sector empresarial respecto al anuncio del presidente de la República de incrementar en $25 el salario básico unificado para el próximo año, para el 2022.